Mi siguiente invitado es Julio Fidel Macías Hernández. Él es abogado del señor Muaz Tarqui Yilmaz. Don Julio, bienvenido, porque es un caso donde Panamá niega la extradición de este ciudadano turco. ¿Por qué? ¿Y cuáles fueron los argumentos para negar esta extradición? Buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco pues la oportunidad que nos brindas para poder conversar sobre un caso que ha despertado el interés de la comunidad nacional, inclusive de comunidades internacionales, en virtud del pedido de extradición que hace el gobierno de Turquía a la República de Panamá. Yo debo mencionarte, en primer lugar, que nuestro representado estaba siendo acusado por el gobierno turco de un delito que se denomina hacerse miembro de una organización criminal terrorista. Sí. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 314 del Código Penal turco, pero cuando nosotros revisamos los fundamentos de esta petición, encontramos dos aspectos que resultan interesantes. En primer lugar, la única razón por la que el gobierno turco acusa a nuestro representado de pertenecer a una organización terrorista es por el hecho de simpatizar con el movimiento de Fethullah Gülen, Sí. que es una organización cívica de ayuda humanitaria, pero que además no es reconocida en ningún lugar del mundo como una organización terrorista. Es más, el líder de esta organización tengo entendido que vive en Estados Unidos. Así es. En efecto, el señor Fethullah Gülen se encuentra viviendo en Estados Unidos desde 1999. Sí. Y el otro aspecto que resulta de suma importancia es que el artículo 314 del Código Penal turco, que es el que sustenta la petición de extradición, ha despertado las críticas y preocupación de los expertos y de los grupos y relatorías de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Por la manera tan amplia como define al delincuente terrorista y a los actos de terroristas, Sí. y la manera indiscriminada como este gobierno aplica este artículo a opositores y miembros de la sociedad civil. En esas condiciones, lógicamente, lo que trasluce de todo esto es que Turquía pretendía o aspiraba a obtener una extradición política disfrazada. Bueno, lo cierto es que, ¿qué argumentos usó Cancillería para no ceder ante la presión turca? Porque, pues, realmente desde el golpe de Estado o el intento de golpe del Estado al presidente Tayyip Erdogan, pues, se ha desatado una persecución en todos los países del mundo. Bueno, más de 100.000 personas fueron despedidas de sus trabajos en Turquía por creer, bueno, y pensar que estuvieron en alguna forma ligadas a este golpe de Estado. Es decir, que la persecución ha sido brutal. Este señor ha Así es, quedado, así es es. decir, él reside en Panamá o estaba aquí de paso cuando se le retuvo, pues, por esta petición turca. Sí, él ingresó al país el año pasado, Sí. pero producto de la pandemia quedó prácticamente anclado en nuestro país, y por esa razón pues no podía devolverse hacia su país de residencia, que dicho sea de paso no es Turquía sino Rusia, Uh-huh. y por esta razón permanece en nuestro país. Claro. El 14 de septiembre, cuando él acude al Servicio Nacional de Migración con el objeto de formalizar pues su salida del país ante la apertura que se dio en ese momento, ¿verdad? Aparentemente tenía una alerta o una orden de captura, producto de este pedido de extradición, y es entonces cuando es capturado por miembros de la Policía Nacional y sometido a todo este procedimiento con el propósito de verificar si se daba la extradición. Panamá, lógicamente, recibe la solicitud de extradición e inicia todo un procedimiento tendiente a valorar si en efecto la concede, pero nosotros entonces, amparados en las razones que te he mencionado, Sí. hicimos una petición de asilo político. Por ende, la Cancillería tenía entonces dos peticiones. Por un lado, la solicitud de extradición del gobierno turco, y por otro lado, la solicitud de asilo político que formalizamos en representación del señor Muaz Tarqui Yilmaz. En esas condiciones se aportaron diversos elementos de prueba, se aportaron diversas fuentes contextuales Sí. que certificaban el peligro y el riesgo que enfrentaba este señor si el gobierno panameño tomaba la decisión de extraditarlo hacia Turquía. Y esta ha sido la razón por la cual el gobierno panameño, la Cancillería,
de la República de Panamá ha negado el pedido de extradición, toda vez que en la resolución manifiesta de forma expresa que va a atender la solicitud de asilo político que se formalizó en representación del señor Moaz Turquía. Bueno, ¿qué pasa con el señor Moaz? ¿Se queda en Panamá? ¿Tiene que seguir? ¿Se le acepta? Es decir, esta negativa implica la aceptación del asilo de forma tácita. ¿Cuál es el estatus de él y si ya puede salir libremente del país? Nosotros tenemos una audiencia el día 24 de marzo, Sí. es decir, el próximo miércoles, para formalmente levantar la medida de detención provisional que él está sufriendo en este momento. Recordemos que el proceso de extradición es un proceso complejo, pero tiene una naturaleza mixta. Por un lado, las decisiones son tomadas por el órgano ejecutivo, pero esas decisiones son controladas a nivel judicial. Al haberse tomado la decisión de negar la extradición, por ende, se desvanece la necesidad de mantenerlo detenido provisionalmente. Sin embargo, se abre un abanico de posibilidades, primero en el sentido de que el Estado va a analizar y a considerar la solicitud de asilo político, pero también podría otorgarle un estatus migratorio, por ejemplo, de refugiado, para que él pueda entonces regularizar su estatus migratorio en Panamá, o inclusive existe la posibilidad de que sea entregado a un tercer país neutral, donde él no corra ese riesgo de ser pues perseguido o de alguna manera llevado a la justicia turca. Así es. Abogado Julio Fidel Macías, gracias por esta Muchas gracias. participación.